también tiene un reflejo en esos dramatizados o ficción, como se le dice, tiene un reflejo en la música que ponemos, tiene un reflejo en cualquiera de las dimensiones que tienen que trabajar nuestros medios de comunicación, que repito, no se limitan solo al trabajo de la información. Y a mí me parece que el sentido también en el que está hecho el señalamiento infiere entonces que nosotros veamos también la posibilidad de la solución a estos problemas, porque si bien es cierto que es un fenómeno complejo y que lleva el esfuerzo de muchos, también existen, yo diría que la posibilidad de encontrarle solución a muchos de estos problemas. Y les pongo solo un ejemplo. Nosotros disponemos en materia de radio, en horarios de transmisión, más de 500.000 horas de programación. O sea que no son números chiquitos, y en cualquiera de nuestros territorios tenemos una emisora municipal, que tenemos 74 emisoras, tenemos emisoras provinciales, tenemos emisoras nacionales, y son espacios importantes en los que también tenemos que reflejar esa realidad. Tenemos canales de televisión en todas las provincias, algunos llegan a ser incluso hasta municipales, y tenemos canales nacionales, pero hay una esencia en la solución de estos problemas que yo creo que es en la que tenemos que insistir en cualquiera de los ámbitos de la comunicación, que tiene que ser en la comunicación con nuestro pueblo, cómo conectamos más con nuestro pueblo. Y eso nos va a traer a la solución de dos temas. Uno, recuperar esas audiencias que equivalen al trabajo político también a tener más influencia sobre la gente, sobre los diferentes públicos que tienen ese consumo. ¿Cómo rescatar esas audiencias? Es una meta, yo creo, importante para los medios públicos nuestros, en todas las dimensiones, no solo en el informativo, rescatar esos públicos. Y creo que también es importante ganar los nuevos, o sea, los que no han tenido nunca ese hábito de consumo de estos medios de comunicación nuestros. Me parece que tenemos las condiciones para poder hacer eso, porque además en esa conexión o en ese trabajo por buscar también la presencia en las redes sociales que se ha expuesto aquí, hoy no tiene sentido hablar de radio y televisión de manera tradicional solamente, sino que hay que hablar de la radio y la televisión también en ese internet que tanto hemos discutido aquí en el trabajo de las redes sociales, y hay que buscar en esa interconexión con nuestro público mucha más intencionalidad. Pero me parece que también tenemos la otra parte, que es el recurso humano para hacer eso, que hay que superarlo, de acuerdo. Yo creo que hay que buscar mecanismos de seguir creciendo, pero no solo nuestros periodistas, yo creo que tenemos que crecer en todo el que produce y labora en esa dimensión de que son los medios de comunicación, que tiene que ver con el personal artístico y tiene que ver también con todo ese otro personal de apoyo que contribuye a la conformación de lo que es un programa de radio o un programa de televisión. O sea que yo creo que reducir la crítica al trabajo de los medios sería insuficiente para las soluciones que hay que buscar si queremos reflejar en nuestros medios de comunicación más a ese pueblo, más a ese cubano que construye el país todos los días con su historia, con su presente y con su futuro. Muchas gracias. Bueno, nos parece que sobre el informe es que todo, no es que estemos de acuerdo porque tenemos que estar de acuerdo, es que estamos de acuerdo. Todo el mundo al hablar de eso aquí, tratando los temas esta mañana y ayer había que hablar del informe, por lo tanto lo hemos estado evaluando prácticamente el informe central y lo he evaluado y con una aceptación, por lo tanto no tendríamos mucho más, ya ustedes lo han aplaudido, lo han aprobado, etc. A partir de lo discutido y las propuestas realizadas, se acordó presentar al 8º Congreso para su análisis y aprobación la siguiente resolución. El 8º Congreso, al evaluar el informe sobre el cumplimiento de la resolución del 7º Congreso del Partido acerca de los objetivos de trabajo de la primera conferencia relacionados con el funcionamiento, la actividad ideológica y la vinculación con las masas, analizó el trabajo del partido desde el anterior Congreso hasta la fecha. Tomó en consideración las opiniones emitidas por las organizaciones de base en su proceso de balance en relación con estos temas y el resultado de las consultas que se hicieron con los jurados provinciales, las estructuras similares de la FARC y el MININ, las direcciones nacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, y finalmente con los delegados. La discusión se centró fundamentalmente en la necesidad de continuar fortaleciendo al partido como vanguardia política de la revolución, en su vínculo permanente con el pueblo y su funcionamiento desde la base, para involucrar cada vez más
a militantes, trabajadores y toda la población en el impulso a la actividad económico-social del país que permita el enfrentamiento a la crisis mundial en desarrollo y a los problemas y dificultades que nos impone el genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, trabajando con mayor sistematicidad, eficiencia y firmeza por resistir y avanzar, así como el enfrentamiento a todo lo que ponga en riesgo la seguridad nacional del país, incluyendo la batalla sin tregua frente a la corrupción, el delito, las ilegalidades y conductas inadecuadas. Énfasis principal se puso en la batalla ideológica a librar, a tono con los escenarios actuales, a partir de una superior utilización de los recursos humanos y tecnológicos de que se disponen para contrarrestar y enfrentar la subversión político-ideológica en todos los espacios y formas, así como la necesidad de un protagonismo acrecentado de nuestras organizaciones de masas y sociales en su estrecha vinculación con los sectores en ellas representados. En particular, la trascendencia de un diálogo permanente con los jóvenes, estudiantes universitarios, intelectuales, académicos y otros sectores fue de los asuntos más debatidos. La importancia de seguir perfeccionando los métodos y estilos de trabajo del partido en las relaciones con el gobierno y las administraciones, contribuyendo a elevar su autoridad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, fue objeto igualmente de atención. El análisis realizado permite considerar que la resolución aprobada en el anterior Congreso condujo al partido a centrar su labor en las ideas y propósitos que ésta contenía, alcanzándose avances en el trabajo, manteniendo su prestigio y autoridad como fuerza política superior de la sociedad y el Estado. No obstante, reconocer que existen aspectos en los que no se avanzó lo suficiente o que es necesario continuar atendiendo con prioridad. Basado en lo anterior, deben guiarse en lo adelante nuestras acciones en las siguientes proyecciones. Continuar fortaleciendo la actuación del partido, esencialmente en lo referido al trabajo político ideológico diferenciado, en especial con las nuevas generaciones, el control, exigencia y participación del pueblo para impulsar el desarrollo económico y social del país, el incremento de la combatividad y ejemplaridad de los militantes y cuadros, el funcionamiento de sus estructuras, con énfasis en las organizaciones de base, y la utilización del método y estilo de trabajo adecuado en su vínculo con las instituciones, organizaciones y pueblo en general. Pensar y actuar como país, con mayor compromiso, firmeza, creatividad e inteligencia. Enfrentar el reto de fortalecer la unidad y su permanente construcción, teniendo en cuenta la diversidad de intereses colectivos e individuales. Potenciar las vías y formas para concretar el vínculo permanente con el pueblo y lograr la efectividad requerida. Fortalecer el consenso ideológico alcanzado con la apropiación, conocimiento e incorporación de lo más avanzado del pensamiento revolucionario cubano y universal, el ideario martiano, el marxismo-leninismo, el legado de Fidel y las enseñanzas de Raúl. El perfeccionamiento de la investigación, impartición y divulgación de la historia patria, la promoción y exigencia del uso respetuoso de los símbolos nacionales y la preservación y desarrollo de las tradiciones, identidad y cultura nacional, sobre la base de una participación y cohesión superior entre las instituciones, investigadores, profesores e intelectuales en función de sus aportes al desarrollo y la vida espiritual del país. Profundizar en la aplicación del principio de la vinculación del partido con las masas, desde los organismos superiores hasta las organizaciones de base, ampliando y sistematizando los mecanismos y espacios de intercambio, búsqueda de opiniones y retroalimentación con los trabajadores, estudiantes y pueblo en general. Garantizar, como establecen los reglamentos del partido, la participación sistemática de los trabajadores en las reuniones ordinarias de los núcleos y en las comisiones de trabajo. Priorizar el crecimiento del partido, ratificando la calidad como premisa fundamental para el ingreso, con énfasis en la labor de captación en los centros sin estructura partidista, los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y otros jóvenes, los obreros y los sectores estratégicos de la economía.
perfeccionar el sistema de atención a las organizaciones de base, priorizando la selección y preparación de sus secretarios generales para que asuman su responsabilidad con eficiencia, promuevan la correcta actuación de los militantes, aplicando con rigor las medidas correspondientes ante incumplimientos y desviaciones. Dinamizar la labor de los comités en los niveles intermedios y superiores del partido como principal organismo de dirección, propiciando mayor vínculo e intercambio de sus integrantes con los militantes y organizaciones de base, que les permita una mayor preparación y participación en la elaboración y análisis de los temas que se discuten en los plenos, así como en la transformación de los problemas identificados. Adecuar la estructura de los organismos superiores e intermedios de dirección del partido al papel y responsabilidades que les corresponden en las actuales y futuras circunstancias. Enfrentar de manera sistemática y previsora la subversión político-ideológica en todos los escenarios y formas. Optimizar el empleo de los recursos y las fuerzas, en particular fortalecer el activismo revolucionario en las redes sociales digitales, insistir en el perfeccionamiento de la alerta oportuna y el desarrollo de sistemas de trabajo sustentados en una información y actualización más dinámica por todos los organismos en los diferentes niveles. Garantizar que los procesos de informatización de nuestra sociedad constituyan una herramienta a favor de la identidad nacional, el desarrollo económico, la participación y elevación del nivel de vida del pueblo, enfrentar los contenidos dirigidos contra la revolución y sus políticas. Estructurar sistemas de trabajo que articulen las acciones destinadas a la formación en valores, en especial con los grupos etarios más jóvenes, y atender sus aspiraciones en el orden colectivo, personal y profesional. Promover la evaluación de acciones dirigidas a la reducción de la emigración, especialmente de jóvenes y profesionales, así como a un vínculo superior de los residentes en el exterior con las familias y nuestro país. Consolidar el enfrentamiento a prejuicios y discriminaciones de todo tipo, apoyar las acciones a acometer sobre la base del papel que desempeñan en su tratamiento los mecanismos de influencia educativa, cultural, jurídica y política, sin